a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, tú eres nuestro creador, Señor, eres nuestro Padre celestial, eres el creador de todo. Estamos aquí ante ti, un grupo de personas, Señor, porque necesitamos que nos escuches. Son muchas las situaciones que nos aquejan, Señor, muchas situaciones que nos duelen. Y en esta noche te pedimos, Señor, Gloria pide y varias personas, yo me uno a esa petición, Señor, para que tú puedas solucionar la situación de este país. En muchos lugares de este país suceden cosas que nos duelen, que nos hacen sentir tristes, nos hacen sentir con ansiedad, con incertidumbre, Señor. Te pedimos que alientes nuestros corazones, nos des paz y nos des que nos hagas estar pendientes, Señor, de esa promesa, Señor, que si estamos contigo, nada nos faltará. Tú nos cuidarás de todo mal y peligro. También queremos pedirte, Señor, por la salud de Diego y toda su familia, Señor. En este momento están atravesando por este virus, Señor. Te pedimos que los cuides, los llenes de tranquilidad, que les des salud, Señor, que permitas que salgan adelante, Señor. También la hermana Teresa pide por la salud de su hija Marcela y la de ella también, Señor. Sé tú con ellas siempre, Señor, protegiéndolas de todo mal, Señor, de este virus y de cualquier otra enfermedad. También te pedimos por la salud espiritual y la salud física de Javier Roa, Señor, para que tú estés con él, siempre alentándolo, Señor, que tú le des ese deseo de conocer de ti. Bueno, son más peticiones que tal vez no hemos dicho, pero tú conoces nuestro corazón, Señor, y pedimos y rogamos, Señor, que tú nos escuches. Quédate esta noche con nosotros. Que ahora que empezamos este estudio, te pedimos nos dé sabiduría, que nos ayudes a entender, Señor, cada mensaje, cada palabra que Camilo va a decirnos. Cuídanos de todo mal, Señor, de tantas cosas que pasan en este mundo, y yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a estar preparados para que tú vengas pronto, Señor. Gracias por tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Hemos llegado a un día más, un tema más. El tema de esta noche, un tema bastante interesante. Yo creo que hemos tenido hasta el momento una semana en el que Jesús está hablando en nuestros corazones. Permitamos que esta noche también eso ocurra. El tema de esta noche es Rubén el primogénito, y vamos a ver cuántos son Rubenitas hoy. Y quiero que mientras estamos aquí hablando, ustedes también vayan dejando sus peticiones allí en el chat. Si no quieren hacerlo directamente, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? Sí. Listo. Sí. Si no quieren hacerlo, si no quieren tal vez hacerlo allí ante todos, pueden dejar las peticiones específicamente, ya sea al nombre de Lorena o a mi nombre, y allí entonces nosotros vamos a tomar esas peticiones y vamos a orar. Miren, estamos orando por cada uno de ustedes porque queremos que sus vidas sean bendecidas, porque digamos que uno de los propósitos de esta semana, más allá de que ustedes aprendan más acerca de la Biblia, tiene que ver con un encuentro con Jesús. Y nuestro deseo es que nos encontremos durante esta semana con Jesús. Esta campaña tiene que ver con una preparación para nuestra siguiente semana. La siguiente semana será una campaña con el pastor Álvaro de la Cruz. Seguiremos un tema bastante interesante, bastante importante. Así que los estamos allí invitando para que dejen sus peticiones. Pero vamos a comenzar en esta noche, y donde están simplemente vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor Jesús,
Gracias porque esta noche estás con nosotros y porque queremos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que nos convenza de pecado, para que nos convenza de que necesitamos más de ti y que la única solución en este mundo tiene que ver contigo. Por favor, Señor, te pedimos que descienda sobre cada persona que está escuchando. Por allí, Diego, que también está escuchando, y su familia, que se encuentran enfermos, y las peticiones que ya se han encontrado, Señor, haz que en esta noche puedan haber milagros en donde nos sintamos tranquilos. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Así que tenemos Rubén el primogénito, perdón. En verdad, cuando uno piensa en la familia de Jacob y sus 12 hijos, uno se maravilla de cómo Dios pudo escoger a hombres para formar su pueblo. Cómo Dios pudo escoger a estos hombres, ¿cierto? Unos hombres todos con defectos de carácter grandes. ¿Cómo Dios pudo escoger a estos hombres para formar su pueblo? Su nación escogida, para hacer de ellos un ejemplo para las generaciones futuras. Dios podría haber escogido algo mejor, normalmente pensamos, ¿no? Problemas graves vemos dentro de esa familia, luchas internas, comenzando por el padre de esa familia, lo veíamos la última vez. Y como este mismo engañó a su hermano, ustedes lo recordarán. Cuando llegó el momento, él se hizo pasar por Esaú, se vistió como su hermano. A Esaú, por un lado, le gustaba la casa, el campo y estar afuera allí de su hogar. Pero a Jacob le gustaba un poco más su hogar, le gustaba estar apegado allá a su hogar, hacía muchos deberes que tenían que ver allí en el hogar. Cuando llega el momento, entonces Jacob, por idea de su madre, se viste con la ropa de su hermano. El anciano padre ya estaba ciego, ¿sí? Jacob se encontraba ciego. Como Esaú era velludo, entonces Jacob se puso pieles para que pensara que era Esaú. Y Jacob no habló mucho porque decía, si de repente yo hablo, entonces mi padre se va a dar cuenta. Pero él tuvo que decir algo y dijo, cuando le preguntó Jacob, le preguntó, ¿tú eres hijo, tú eres Esaú? Y él simplemente dijo, así como bajito, sí, padre mío. Y entonces el viejito dice, bueno, la voz es como que la de Jacob, no es la de Esaú. Pero después le dice, acércate. Y cuando él se acerca, el olor entonces es el de Esaú. El olor del campo, y lo toca y entonces son los brazos también de Esaú. Pero aún la voz es la de Jacob. Eso pensaba allí. Todavía la voz es de Jacob, pensaba Isaac. Sin embargo, le voy a dar la bendición. Y entonces le dio la bendición. Jacob entonces engaña a su hermano, personificando directamente él el engaño. El tiempo corre después y lo encontramos a Jacob en Harán, en la casa de Labán, del que era su suegro. Trabaja, como dijimos la última vez, 7 años por la mujer que ama, y cuando llega el momento, otra vez Jacob es engañado. Se le devolvió el engaño. A él le pasan el engaño que había hecho a su padre. Uno piensa, ¿cómo es que no se dio cuenta que le habían dado a Lea esa noche? Porque pues dice que el texto dice que se acostó con Lea, estuvo con ella y solamente a la mañana siguiente se dio cuenta. Y uno se pone a pensar, bueno, la Biblia me está mintiendo. ¿Cómo es que esa noche él no se dio cuenta que estaba, no se dio cuenta que estaba con Lea? ¿Sí? Pero Josefo nos saca de la duda. No sé si saben quién es Josefo. Josefo es el historiador judío. El historiador judío de tiempos de Jesús relata la historia. No sé si sabían que Josefo es el único historiador de tiempos de Jesús que encontramos. De hecho, él valida muchas de las experiencias que vivió Jesús. Pero Josefo relata la historia y dice que en la bebida de Jacob, el suegro le puso licor. Cuando le puso licor, entonces lo emborrachó. Y Jacob entonces no se dio cuenta del engaño, así que estuvo esa noche con Lea, pero a la mañana siguiente, entonces se dio cuenta que no era la mujer de su amor. Pero lo más terrible es que Lea misma se haya prestado para ese engaño. Y eso dice mucho de una mujer. Lea se prestó para esa jugada tan mala que le hicieron a Jacob, sabiendo que ella iba a ser la esposa sin que él la quisiese. Eso muestra su carácter, la envidia que sentía por su hermana. Muestra que Jacob era también un buen partido, ¿no? Porque si las dos estaban allí compitiendo de alguna manera por Jacob, quiere decir que Jacob era buen partido. Piensen solamente por un momento en la recriminación que Jacob le había hecho a Lea por la mañana. ¿Cómo será lo que le ha dicho en la mañana Jacob? ¿De qué manera le habrá hablado?
El desprecio que debe haber sentido Jacob debió ser mucho, el odio de haber sido engañado cuando se dio cuenta que no le iban a dar a su mujer. El trato que habría tenido esta mujer durante mucho tiempo, y luego entonces con el correr de los años, si su esposo se acostumbraba, pero no, nunca la quiso, no la amó como amaba a Raquel. Ahora, ayer analizamos lo triste que debe haber sido esa mesa familiar, ¿lo recuerdan? Cuando se sentaban todos en la mesa, lo triste que debió ser, las contiendas que se debieron mostrar, con esa rivalidad entre las hermanas, esa separación, porque Lea y Raquel eran bien distintas. Sí, ustedes se ponen a pensar en Lea y Raquel, eran distintas. Es descrita en la Biblia como una mujer suave, delicada, refinada, hermosa, con un carácter dócil, era muy amable, era también muy cariñosa. Mientras que Lea, pues no era de la misma manera, era bastante distinta, y la división entre las dos se fue ahondando cada vez más con el correr de los años. Leímos ayer, allí de un libro, dice allí, el pecado de Jacob y la serie de sucesos que habían acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal. Y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la adultez cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor y su influencia debilita los más grandes vínculos sagrados. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar, los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección, y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y también por el dolor. Bien amarga entonces la vida en ese hogar. Pero uno piensa también cómo Dios llegó a sacar a estos hombres, de estos hombres, para hacer de ellos, del grupo de esos hijos rebeldes, algo para su gloria y su honor. En esta historia se cumple entonces lo que el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, y vamos a leerlo allí. Primera de Corintios 1, 27. Se cumple lo que dice Primera de Corintios 1, 27. ¿Qué dice Primera de Corintios 1, 27? Alguien que tome allí su Biblia y lea fuertemente Primera de Corintios 1, 27 al 29. Con la historia de Israel se cumple esto. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hasta el 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, verdaderamente podemos decir con la familia de Jacob, allí con la familia de Israel, podemos decir que Dios escogió ¿qué? Lo más vil y lo más menospreciable para demostrar que aún del material que parece no servir, Dios puede hacer buena madera para su honra y gloria. Eso fue lo que quiso demostrar Dios con esta familia. Nosotros podemos tener los defectos más graves de carácter, pero al mirar a esta familia, al mirar lo que Dios hace, entonces podemos pensar que todavía hay esperanza para nosotros. Siempre hay esperanza para nosotros, porque Dios permitió, y nos hacemos también una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que en la Biblia se registraran todas las historias de los pecados tan horrendos? Es decir, las faltas de esos hombres. Y si nos ponemos a pensar, no solo son las faltas de estos hombres. Muchos de los personajes de la Biblia tienen unas vidas terribles, pero la pregunta es ¿por qué Dios permitió que en la Biblia se escribieran estas historias de esa manera? Ahora, mire lo que dice este texto. La inspiración registra fielmente las faltas de los hombres que fueron distinguidos por el favor de Dios. En realidad, sus defectos resaltaban más que sus virtudes. ¿Sí se han puesto a pensar? Eso pasaba. Dice, sus defectos resaltan más que sus virtudes. Muchos se han preguntado el porqué de esto y ha sido motivo de que el infiel se burle de la Biblia. Muchos se burlan porque dicen que allí solo hay historias de personas que eran malas y pecadoras. Pero dice aquí, pero aún de la evidencia más poderosa de la veracidad de la Escritura, o más bien, una de las evidencias más poderosas de la veracidad de las Escrituras consiste en que ella no hermosea las acciones de sus personajes principales, ni tampoco oculta sus pecados. Las mentes de los hombres están tan sujetas a prejuicios que no es posible que la historia humana sea absolutamente imparcial.
Si la Biblia hubiera sido escrita por personas no inspiradas, habría presentado indudablemente el carácter de sus hombres distinguidos bajo un aspecto más favorable. Pero tal como es, nos proporcionan un relato correcto de sus vidas. Normalmente cuando nosotros vemos las historias de las personas en la historia, ¿no? Vamos a la historia y escriben acerca de una persona, casi siempre se escribe lo bueno de las personas. Muy pocas veces se habla de lo negativo. A veces se disimula, ¿cierto? Esos defectos de carácter se disimulan allí para no hacerlos tan fuertes. Pero la Biblia muestra a las personas tal y como son. Los hombres a quienes favoreció Dios. Y a pesar de que ellos tenían diferentes defectos de carácter, muchos de ellos pudieron vencer. Hablemos entonces ahora sí. Rubén, ese primogénito. ¿Quién era Rubén? Rubén era el mayor de los hijos. Era el hijo primero de Lea, la esposa no amada. La historia que la leímos anoche, ¿lo recuerdan? Pero vamos a repetirla viendo lo que pasa con Rubén. Génesis 29, versículo 32. Génesis 29, versículo 32. ¿Qué dice allí Génesis 29, 32? Leo. Gracias. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ya que Jehová ha mirado mi aflicción, de cierto ahora me amará mi marido. ¿Qué significa el nombre Rubén? ¿Alguien sabe? Ahí lo dice. Dice, ha mirado a Jehová mi aflicción. Pero el nombre Rubén, miren, la palabra hebrea ru quiere decir mira. Y la palabra hebrea ben quiere decir hijo. Así que la unión es mira un hijo. Eso es lo que quiere decir Rubén. Mira un hijo. Esto fue lo que dijo Lea. Ella dijo, ahora mira un hijo, ¿cierto? Ahora el corazón de mi marido me amará. Ser primogénito en los tiempos allí de Israel, lo habíamos hablado también, pero era un privilegio muy grande en la antigüedad, porque el primogénito recibía todos los derechos, recibía doble porción de la herencia. Por ejemplo, si un padre tenía dos hijos, entonces la herencia se dividía en tres y al mayor o al primogénito se le daba doble porción. En el caso de Jacob, como tenía 12 hijos, pues entonces la herencia se dividía en 13 y se le daba al primogénito doble porción. Pero también ser primogénito quería decir que iba a llegar a ser líder de la familia. Ahora, no solo el líder político, es decir, el líder que tenía influencia sobre la familia, sino también el líder espiritual. Era el sacerdote de la familia. En él recaía toda la responsabilidad religiosa de la familia. Entonces eso era un privilegio y esos eran los privilegios que tenía Rubén. Pero cuando Jacob llega anciano y va a repartir sus bienes, entonces él dice, bueno, vengan aquí que voy a repartir mi herencia, llama a los 12 y dice, acérquense porque voy a repartir mis bienes. Entonces él va a leer el testamento, como lo vimos anoche, no es solo una historia del testamento, ese testamento que se leyó, sino que es una ¿qué? Una profecía del carácter de sus hijos y de sus historias. Incluso alcanzó, como vimos ayer también, a los postreros días, porque dice Génesis 49:1, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días, en los días finales también. Uno por uno, entonces fue dando los nombres de sus hijos. Y esos nombres que fue dando, o esas características que puso allí, son precisamente las características de cada uno de estos hijos que él tenía. Hablemos entonces del carácter de Rubén. ¿Cómo era el carácter de Rubén según la profecía que Dios le dio a Jacob y que Jacob pronunció? Génesis 49, versículo 2 y 3. ¿Quién lo tiene por allí? Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, fortaleza y principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Podemos ver entonces allí al viejito Jacob, allí ya casi muriendo, lleno de orgullo de sus hijos, pero especialmente de ese hijo mayor. Recuerda los años cuando tuvo a su primer hijo y entonces le dice, Rubén, tú fuiste mi primogénito, mi fortaleza. El que tiene su primer hijo lo sabe, ¿no?
Ese primer hijo, entonces uno se emociona bastante porque es el primero que llega allí, uno no sabe cómo tratarlo, pero entonces uno piensa, este es el principio de mi vigor, mi fortaleza, y eso estaba pensando allí Jacob. Jacob dijo, fuiste o eres el primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Pero miren, ahora lo describe. Versículo 4. ¿Cómo lo va a describir? Inestable como el agua. Léelo, a No, ver. no serás el principal. Impetuoso. Bueno, pero es que ahí se buscan es como significados de ese inestable y de esas cosas. Pero dice, Exacto. inestable como el agua, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, te envileciste al subir a mi estrado. Y, Primero, y el significado de envilecerse es bastante fuerte. ¿cómo dice allí? No, bueno, yo busqué y encontré Ajá. que envilecerse es como corrompido, como depravador, Depravado, sí, sí, claro. depravado. También el inestable, o sea, encontré cosas de Rubén, dice que es turbulento e impetuoso. Qué chévere. Vamos a descubrirlo entonces durante esta noche, pero muy bien, ¿cierto? Se envileció, dice allí. Primero el padre lo que hace allí es que describe lo que Rubén podría haber llegado a ser en el versículo 3, ¿no? Él dice, estaba destinado a ser ¿quién? Mi primogénito. Podrías haber sido el principal en dignidad y el principal también en poder, pero le dice, no, Rubén, tú tienes un problema y el problema te costó todo. ¿Eres qué? Impetuoso como las aguas. O sea, la palabra en hebreo, bien dijo Gloria, la palabra en el hebreo quiere decir, y también lo dijo William, ¿no? Quiere decir, o lo decía la versión de William, inestable. La palabra impetuoso quiere decir, el verdadero sentido de la palabra impetuoso es inestable. Como es inestable, entonces se precipita a hacer las cosas rápido. Y dice que es inestable como qué? Como el agua. Es decir, es un carácter que vacila, un carácter que se mueve, movible, ¿cierto? Voluble, que se acomoda a las circunstancias. ¿Qué cosa hay más inestable y acomodada que el agua? Yo creo que no hay nada más inestable y acomodado que el agua, ¿cierto? Toma la forma del recipiente que la contiene. Es decir, como dirían unos en la jerga popular, se arrima al palo que más sombra le da. Eso es más o menos lo que hace el agua. El agua es inestable, inestable como el agua. El agua siempre busca, casi siempre busca ir hacia abajo y toma el camino de menor resistencia. No quita la roca de en medio si existe. Eso no pasa con el agua. Lo que hace el agua es que si la roca está enfrente, entonces ella se va por un lado, esquiva la roca que está enfrente. O sea, Rubén esquivaba las dificultades, siempre buscando el camino más fácil. Cuando nosotros estudiamos la vida de Rubén, nos damos cuenta que exactamente ese era su carácter, el que describe acá. El carácter se va formando, ustedes saben, con los pequeños detalles de la vida, todos los días, ¿sí? Con cada cosa que nosotros hacemos, pensamos y que repetimos. Por eso dicen que cuando nosotros podemos cambiar algunos defectos de carácter o algunos hábitos que tenemos, ¿cómo? Repítalo, dicen algunos 21 veces al por lo menos 21 días. Y cuando usted repite eso, entonces va a poder de repente cambiar uno de esos hábitos que tiene. Así se forma también un hábito. Las cosas sencillas de la vida es la que van formando el carácter, esos pequeños detalles. El carácter de prueba, el carácter más bien, se prueba también en momentos difíciles. En los momentos decisivos, en las crisis de la vida, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué llegan las crisis a mi vida? La respuesta está aquí. Las crisis de la vida son las que muestran el verdadero carácter. No es en la crisis donde se desarrolla el carácter. No, allí no se desarrolla. Allí es donde se prueba y sale a la luz lo que durante mucho tiempo nosotros hemos sido. En la crisis se muestra el carácter. Precisamente vamos a revisar de cada una de las tribus, de cada una de las tribus de los hijos de Jacob, varias de las crisis, y allí vamos a evidenciar cómo era el carácter de ellos. En este caso nos ha correspondido el carácter de los rubenitas. Ahora, conocemos por Rubén, ¿cierto? Su progenitor.
es decir, Rubén, el padre de los rubenitas. El primogénito. ¿Cómo era el primogénito? El primogénito Rubén, o normalmente el primogénito también era respetado. Los hermanos mayores siempre obedecían, perdón, los hermanos menores siempre obedecían al mayor. Lo que decía el hermano mayor lo hacían los hermanos menores, porque él era el líder espiritual de la familia, él era el líder. Y así normalmente pasa hoy en día, ¿no? El hermano mayor casi siempre tiene las riendas de la casa, porque es como si fuera el segundo papá. Y cuando tal vez se va el padre, entonces ese hermano mayor es el que queda para sustentar a sus otros hermanos, para ayudar a sus otros hermanos. Dentro de los dos hermanos no había mucha diferencia de edad. Esos 12 que teníamos allá, no hay mucha diferencia de edad. Uno pensaría que debe haber mucha diferencia de edad, por lo menos 12 años, porque si son 12, ¿cierto? Pero no fue así. Como eran hijos de diferentes madres, de Lea, de Raquel, de Bila, de Silpa, la diferencia era más pequeña. Cuando nosotros analizamos el registro sagrado, notamos que del mayor, que era ¿quién? Rubén, hasta el menor, que ¿quién era? Benjamín. ¿Cierto? Habían solamente, óigase bien, 6 años de diferencia. Entre el mayor, que era Rubén, y Benjamín, solamente habían 6 años de diferencia. Todos los muchachos estaban entre 6 años de diferencia. Era un grupo de jóvenes bastante homogéneo entonces. Pero Rubén debió haber sido respetado por ser el primogénito. Pero lástima que él era inestable como el agua, era influenciado por los demás. No tenía una columna vertebral, no era firme como el hermano mayor, no sabía pararse allí en la raya y decir, esto es de esta manera. Le daba miedo lo que dijeran los demás. Y bueno, vamos identificando las características de Rubén. Pero falta de carácter. Ajá. Envilecido también decía despreciable. O sea que también en su carácter, por su carácter también hacía que los demás no, o sea, él no caía como mucho en gracia con sus hermanos. Vamos a darnos cuenta de eso, porque miren, dice envilecido y saben que una de las características, y ahorita, y lo vamos a estudiar hoy, ¿cierto? Una de las características tenía que ver, como no pensaba, ¿cierto? Como era así como el agua, impetuoso, inestable, entonces él se dejaba llevar más por lo que los sentidos veían, y uno de los problemas de los sentidos, de no controlar a veces nuestro carácter, tiene que ver con no pensar para actuar, y eso pasa mucho cuando nosotros somos esclavos de cosas como por ejemplo la fornicación, que es el caso también de Rubén. No es solamente el padre el que tuvo eso mismo. Se dejaba llevar por las emociones. Sí, muchas gracias, Diego. Esos son los inestables. Se dejan llevar por sus emociones, pero no se paran fuertemente para vencer eso. Génesis 37, vamos a ver uno de los primeros puntos allí en relación al carácter y vamos a hablar de esta falta de carácter que tenía Rubén. Ustedes recordarán, pues para ponernos en contexto de Génesis 37, porque no vamos a leer toda la historia, pero sí vamos a sacar los pedazos más importantes. La historia de José, aquí Génesis 37 nos habla de la historia de José cuando es vendido a sus hermanos. El contexto de la historia era que José era el hijo de Raquel, ¿sí? De la mujer amada, de la esposa amada. La que no había podido tener hijos durante un tiempo. Era estéril, recuerden que hablamos, hasta que Dios entonces le da un hijo. Y ahora Jacob comienza a mostrar favoritismos por José. Una historia muy interesante porque los hermanos eran muy malos. Ya vimos porque habían desarrollado defectos de carácter. Pero José, ¿saben ustedes? Y esto lo vamos a estudiar durante la semana. José era el distinto. José es el carácter que más se parece a Jesús. Vamos a darnos cuenta de eso. José era distinto. José tenía la nobleza de carácter de su madre, la había heredado de ella. Había heredado la sencillez, la disposición amable, la hermosura de carácter que tenía su madre. Y al ser diferente, era siempre el punto de ataque de sus hermanos, especialmente porque como él era el hijo favorito, entonces en varias ocasiones ellos se portaban muy mal. Hacían una cara de cuando estaban cerca de su padre, pero cuando él no estaba, eran malos. Pero aún así, incluso estando el padre cerca, la historia nos dice que aún en la presencia de él, le faltaban al respeto a su propio padre. Y José muchas veces les había recriminado lo que hacían los hermanos.
les decía José, ustedes porque son así, porque hacen sufrir a su propio padre. Y eso entonces los enardecía más y les molestaba más. Así, así que cuando José no encontraba una respuesta de ellos, entonces dijo, bueno, no, ellos no cambian, yo les digo que cambien, que pues se porten de mejor manera, pero como José no encontró respuesta en ellos, entonces comenzó a contarle a su padre cómo se comportaban ellos, cómo se portaban para que su padre de repente pues les hablara con la autoridad que tenía y ellos entonces entraran en buen camino. Pero su, eh, cuando José iba, ellos le cuando José iba a su padre a contarle todo, ellos lo interpretaban como si fuera un chisme, ¿cierto? Otra vez decían, el consentido de papá allí está contando lo que nosotros estamos haciendo. Y Como el entonces quejetas. el quejetas le decían, ¿cierto? Y el Sí. odio entonces cada día subió más. Cuando Jacob entonces les recriminó, miren entonces lo que pasó. Ahora sí entramos. Versículo 2 del capítulo 37. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilba y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿Hasta el 2 solamente? ¿O sigo? El 4. Hasta el 4. Y llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y miren lo que dice el texto, dice, lo aborrecían. Sí, para aborrecer a alguien, dice, yo aborrezco el pecado, dice Dios, ¿cierto? Lo aborrecían, dice allí, y no podían hablarle pacíficamente. Qué odio tan grande le tenían al hermanito menor. Las cosas se agravaron cuando José tuvo un sueño. Ustedes lo recordarán, no tenemos tiempo de estudiar la historia detallada, pero José tuvo un sueño. José soñó e inocentemente les contó a sus hermanos. ¿Qué había soñado? Que él había visto unos manojos de trigo, unas espigas de trigo, uno por cada hermano. Pero el manojo de él estaba allí erguido, parado, pero los demás manojos se inclinaban delante de él. ¿Qué creen que pasó con los hermanos? Esto encendió todavía más, ¿qué? Más la ira de ellos. Más la ira, el odio de sus hermanos en contra de él todavía más. Después, entonces, él les contó otro sueño que volvió a tener, ¿cierto? Donde él veía el sol, la luna, 12 estrellas. Pero 11 estrellas y el sol y la luna se postraban delante de la estrella que era representada por él. Eso entonces fue el extremo para ellos. Y lo odiaron muchísimo más. Sí. Hasta Jacob Hasta se el mismo, enojó. hasta Jacob se enojó, ¿cierto? Se puso bravo. Sí. ¿Cómo así que nos estás contando esto? Ahora el padre decide enviar a José un día, dice, bueno, yo voy a enviarles comida a mis hijos. Entonces les manda quesito, algunos panes que son hechos en la casa. Ustedes saben que cuando los hijos se van de la casa, los padres siempre quieren mandarles algunas cositas. Y entonces aquí les manda queso, pan, para que tuvieran algo distinto que comer allí, ¿sí? Que comieran algo de la casa. Y después de un viaje, José allí, de 63 kilómetros caminando, porque no era como hoy en día que nos vamos en la scooter o nos vamos en el carro, ¿no? No. Allí era unos platanitos, dice Diego, ¿cierto? Un Y la viaje de gallina, Diego. 63 un viaje de 63 kilómetros, ¿cierto? Pero él llega a los 63 kilómetros, llega a un lugar y no encuentra a sus hermanos. Se habían ido a otro lugar más al norte y entonces sigue caminando hasta que llegó a donde estaban sus hermanos. Pero al solo verlos sus hermanos desde lejos con esa túnica de colores que su papá le había regalado, se les encendió el odio. Y dice, allá viene otra vez el soñador. Dicen, versículo 18 hasta el 20. ¿Quién quiere leerlo? Aquí Gracias. dice así. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Venid pues ahora, matémosle y echémosle en un pozo y diremos,
alguna mala bestia le devoró, y veremos qué será de sus sueños. Qué hermanitos, ¿no? Así decimos, qué hermanitos, ¿no? Planeando el mismo asesinato de su hermano. No tenían escrúpulos, eran malos. Dijeron simplemente, vamos a matarlo. Fue entonces cuando se mostró el carácter de Rubén. Rubén no tenía malas intenciones, ¿saben? Él no era una mala persona completamente. No tenía malas intenciones en su corazón, no tenía un corazón tan depravado como lo tenían los demás. Pero miren lo que dice el versículo 21 hasta el 22. ¿Qué fue lo que hizo Rubén? Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en este pozo para que, no, perdón, no derraméis sangre, echadlo en este pozo que está en el desierto y no lo pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Ah, le dijo entonces ellos, miren, no nos ensuciemos las manos con la sangre de nuestro hermano. Vamos a echarlo más bien a un pozo y que si muere, pues que se muera allí solo, pero pues no fuimos nosotros. Sin embargo, ¿saben cuál era? El mismo texto revela las intenciones de Rubén. Él pensaba más adelante que dice el texto, Ya librarlo. librarlo de sus manos para hacerlo volver a la casa de su padre. Así que vemos que Rubén sí tenía buenas intenciones. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que siendo el mayor, él podía haber dicho algo diferente. No, eso no se hace, ¿cierto? Y sus hermanos lo hubieran escuchado porque era el mayor. Si él se oponía, pues nadie podía hacerlo. Porque con que uno solo se opusiera, entonces con eso bastaba para que nadie lo echara. Rubén entonces Rubén pudo haber dicho, esto no se hace, ¿sí? No tenía autoridad, eso es, no lo respetaba, no tenía autoridad, era inestable, recuerden. Entonces Rubén pudo haber dicho, esto no se hace, pero él tenía miedo al qué dirán, qué iban a decir mis hermanos si de repente yo digo que no. Qué pena, ¿no? Y eso nos pasa a muchos a veces. Él tenía miedo de la opinión de sus hermanos. Les dio entonces esa idea, planeando librarlo luego en forma secreta, ¿sí? ¿Qué tipo de carácter muestra eso? Débil, carácter débil. Un carácter débil, un carácter inestable, un carácter no seguro de sí mismo. Tiene que recurrir a estratagemas porque tiene miedo de cómo van a reaccionar los demás. En este caso, ¿cómo van a reaccionar sus hermanos? Como dice el refrán, dice Fíjate, Jason, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Sí, señor. Adelante, Dieguiño. fíjate que yo creo que la mayoría de las personas nos ha pasado eso. Y por querer encajar en un grupo y no ser como el que opina distinto, entonces nos dejamos llevar para ser aceptados. Así es, miren, a veces nos pasa igual. Por eso es lo que quiero que comparemos en esta noche. ¿Cuántos nos parecemos a Rubén? Hay unos que tienen un carácter, algunos nos ha pasado, pues que somos influenciados por el grupo, pero a algunos les pasa siempre, ¿no? A algunos les pasa siempre y son como Rubén. Versículo 23 hasta el 25. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en el pozo, pero el pozo estaba vacío, no había agua en él. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban para llevarlo a Egipto. Ah, miren, echan a su hermano para que se muera allí, ¿cierto? Pero miren, algo me llama la atención del texto, ¿cómo eran los hermanos, cierto? Versículo 25 dice que se sentaron a comer pan, el mismo pan que él les había traído. Tranquilos, estaban allí comiendo pan, se sentaron allí a comer pan, el mismo que él les había traído. ¿No les parece eso demasiado difícil? Y el Versículo segundo 26. punto, y el Ajá, segundo Demasiado ajá. punto, si te cínico. das cuenta, en el capítulo 24, dice que ellos no revisaron el pozo si estaba lleno o estaba vacío. Lo echaron en Sí. el pozo y después fue que se dieron cuenta que no había agua. Después se dieron cuenta que no había agua, está bien, sí. Versículo 26 al 27. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte?
venid ¿cierto? y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne y sus hermanos acordaron con él. Ahora, miren lo que pasa allí. Rubén ahora ya no está cerca en estos dos textos. Rubén como que se aleja. Él tenía miedo de que sus hermanos descubrieran su plan y entonces se fue. No quiso quedarse cerca porque pensó seguramente, no sea que sus hermanos de repente le hicieran cambiar de parecer o le hicieran cambiar de opinión. Entonces, todo esto sucedió en ausencia de Rubén, eso último que dice allí. Cuando el pobre José se dio cuenta de lo que le iban a hacer, comenzó a rogarles a uno por uno, ¿saben? Les dijo José, ¿saben? Háganme cualquier cosa, pero menos eso, no me vayan a enviar como esclavo. ¿Saben? Porque ser un esclavo era peor que la muerte, es decir, era humillante. Los animales eran mejor tratados que los esclavos, con eso les dijo, y sobre todo allí en Egipto. Y José entonces les suplica llorando, pero ellos se pusieron allí, dice, pusieron un rostro de piedra. Nos hace temblar la manera en que, a mí me hace temblar la manera en que reaccionaron los hermanos. Comenzó de repente la mirada de José a pasar uno por uno. Le decía, Simeón, por favor, ayúdame. Judá, le decía, tú puedes ayudarme. Pero uno por uno, por nombre, les fue llamando, pero no hubo manera. La cara era una cara allí de piedra. El único que no estaba allí era Rubén. Todo esto repercutiría más tarde en lo que pasó más adelante allí con José. Años más tarde, cuando se los vuelven a encontrar, cuando se vuelven a encontrar a José, pero ahora siendo ya gobernador de Egipto, ellos tienen que ir a donde está José porque hay una hambruna en la tierra donde estaban. ¿Recuerdan todo eso? ¿Sí? Y entonces, de repente aquí recuerda José lo que había pasado. José no lo había olvidado, recuerda exactamente cómo fue que lo echaron allí. José fue otra vez, el historiador judío, dice que Judá tuvo la idea de venderlo. Vamos a hablar más adelante de Judá. Pero Judá tuvo la idea de venderlo. Pero ¿saben una cosa? El que lo ató de manos y pies fue Simeón. Simeón lo ató de manos y pies. Y por eso, ahora cuando él está en Egipto, José mandó a la cárcel a Simeón. Esa fue la razón de por qué la mandó, ¿cierto? Allí a la cárcel a Simeón. Ahora, cuando Rubén regresa, allí donde están sus hermanos, miren lo que pasó. Versículo 29 hasta el 30. Rubén estaba por allí, se fue para otro lado y regresó. Y miren, aquí vemos la buena intención que tenía Rubén al principio. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? La desesperación de Rubén nos dice que tenía buenas intenciones, pero no tenía carácter, ¿sí? No sabía dirigir a sus hermanos. Era muy fácil haber dicho, esto no puede ser así. Podía ahora, tal vez, ya cuando vio eso, haber corrido detrás de la caravana, sabiendo que pues tenían que descansar en la noche y los podía haber alcanzado. Pudo haber ido a buscar a su hermano, pero Rubén no pensó en eso. Pensó en qué dirían mis compañeros. ¿Y saben en qué pensó también? Dice el texto, en sí mismo. No dijo, uy, ¿qué será de mi hermano? Dijo, ¿a dónde iré yo? ¿Qué le voy a decir a mi padre? ¿Cierto? ¿Y ahora qué haré yo? No, ¿qué le pasará a mi hermano? Eso fue lo que pensó. La historia dice que tomaron la túnica, ahora los hermanos, y mataron un cabrito y tiñeron la túnica con sangre. Y voy a leer desde el versículo 31 hasta el 34 para seguir la historia. Dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces miren lo que hizo Jacob. Rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Muy pocos se imaginaban esos muchachos el dolor que le iban a causar a su padre. Es decir, sí, ellos sabían que eso le iba a doler, pero no pensaron que le fuera a doler tanto. No estaban preparados para ver la manera en cómo reaccionó Jacob. Versículo 35 dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Y qué hizo? Lloró por su padre. Este luto, dijo él, lo tendré hasta que me muera. Rubén, en ese momento, otra vez podía haber actuado siendo el mayor y hubiese podido decir, bueno, te voy a contar la verdad.
al fin y al cabo, pues también Jacob tenía dinero y era un hombre rico, entonces podía haber ido a buscar a su hijo a Egipto. Pero miren a dónde nos lleva la mentira, un mal acto. Pero ellos al ver a su padre llorando no ablandaron su corazón, como decía también por allí Jason, ¿no? No ablandaron su corazón, ahora tenían una cara allí de piedra, no ablandaron ese corazón que tenían de piedra. Pero ellos al ver a su padre llorando, entonces se miraban unos a otros, bajaban de repente la cabeza cuando su padre hablaba de José. Pues, parece increíble, ¿no? Increíble, pero es cierto, la historia es real. Rubén no tuvo la firmeza de carácter para confrontarse con la realidad. Era inestable como el agua. Ahora, hablemos de lo que pasó un poco más adelante, el hambre que pasó en Canaán, ¿cierto? Camilo, Ajá, sí. una cosita antes de que sigas ahí. Ahí se ve que casi todos ellos también podían ser unos ambiciosos, porque no solamente ellos hubieran podido regalarlo allá y dejarlo allá o regalarlo a los ismaelitas, sino que lo vendieron. O sea que también eran ambiciosos, eran también ávaros, digámoslo así, porque lo vendieron por 20 piezas de plata. Dice. 20 piezas de plata, ¿cierto? ¿Recuerdan a quién vendieron también por qué les digo que se Sí, parece a Jesús? ¿A quién vendieron por las monedas de plata también? a A Jesús, sí. Jesús. A Jesús. Jesús es el que más se parece, José es el que más se parece a Jesús. Años más tarde, miren lo que pasa, cuando vino la escasez a Canaán, no había alimento. Y entonces ellos, claro que no sabían que José había llegado a ser el principal gobernador. Ahora, recuerden ustedes, ustedes pueden leer la historia ya en Génesis 42, del 37 al 42, hay la historia allí completa. Pero ellos llegaron a Egipto y José no había revelado todavía su identidad. Había tratado de probar quiénes eran ellos primero. Él les dijo que no volvieran, cuando llegaron allá, les pidió que no volvieran otra vez allí donde estaban sin que le trajeran a su hermano Benjamín, que era el menor. Entonces ellos se fueron y llegaron a donde estaba su padre y dijeron, padre, nos vamos a morir sin comida si tú no dejas ir a Benjamín. El padre les dijo, miren, no voy a hacer nada, regresen ustedes si quieren, pero Jacob no se lo pueden llevar. Este es el único hijo que me queda de mi esposa amada de Raquel, prefiero morirme de hambre, pero Benjamín no se lo van a llevar de aquí. Pero miren ahora lo que pasa con Rubén otra vez. Génesis 42, versículo 37. Rubén respondió a su padre, harás morir a mis dos hijos si no te lo vuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo volveré a ti. ¿Sí ven? Entonces él les dice, bueno, llega el padre y le dice, padre, tú no quieres dejar ahí ir a Benjamín, pero vamos a hacer una cosa. Tú vas a hacer morir a mis dos hijos si yo no te devuelvo a tu hijo. Benjamín. Como si la muerte de dos inocentes iba a ayudar en algo, ¿no? ¿De qué servía? ¿Cómo le van a decir a un abuelo, papá, si no te devuelvo a tu hijo, entonces mata a tus nietos, ¿cierto? Como si el abuelo no quisiera a los nietos. Miren la manera en que hablaba Rubén, convenciendo a su padre que él se haría responsable para llevar de vuelta a Benjamín. Jacob, nos damos cuenta que qué pasaba con Jacob. ¿Jacob confiaba o no confiaba en Rubén? En Jacob ninguno. no confiaba en Rubén. No confiaba en Rubén, pero vamos a darnos cuenta que sí confió en alguien. Miren, versículo Es que, 38. pues, Ajá. es que como ya Rubén había cometido el pecado de la fornicación con Bilha, creo que fue. Bila. Bueno, Bilha. Y creo que Levi y otro, no me acuerdo cuál fue Simeón. Simeón. los que hicieron esa matanza. Pues qué confianza le iban a dar al pobre de llevarse en Claro. el hijo. Pero miren, habíamos notado que sus hermanos no creían que él era el líder, no le tenían confianza porque él no levantó su voz. Pero aquí notamos otra vez el tema, ¿cierto? Otra vez ni el papá le tenía confianza a su hijo, pero él se lo había ganado, no era porque no confiara, simplemente es porque él se lo había ganado, como Diego dijo antes. Versículo 38 dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob no confiaba en su hijo mayor, pero descubriremos más adelante que Judá dijo que se comprometía a traerlo de vuelta. Miren, el carácter de Judá era muy distinto al de Rubén, ¿sí? Noten que se hizo lo que dijo con José. Lo que se hizo con
Se me perdió el versículo. 43:8. Ok, listo. Es que por allí hay una... perdón, un segundo. Es que hay una... les pido allí que pongan en silencio los que puedan. Listo ya. Un segundito. No veo al... Bueno, dice allí, entonces. Lo que iba a decir es que, si ustedes notan, Judá tenía un carácter muy distinto al de Rubén. Noten que se hizo lo que dijo con José, ¿sí? Judá, cuando él habló allí con José, él fue el de la idea y se hizo lo que él dijo. Judá era bastante distinto, pero Rubén sí era inestable como el agua, ¿sí? Y Jacob entonces le dijo, en su cama de muerte, como dijimos al principio, no serás el principal. No te voy a dar la primogenitura, no vas a ser el principal, ¿sí? Miren, más adelante, ahí podemos darnos cuenta cómo era el carácter ya de Rubén, ¿no? Pero más adelante, en Primera de Crónicas, capítulo 5 y versículo 1, se está dando la repartición de la herencia de Jacob. Es decir, mucho tiempo después, entre las tribus se reparten esa herencia. Y miren lo que pasa con Rubén. Primera de Crónicas 5:1. ¿Qué dice allí? Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Él era el primogénito, pero como violó el lecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de José, hijo de Israel, y Rubén no fue contado por primogénito. Perdió su derecho a la primogenitura. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por lo que dice el versículo 4 de Génesis 49. Impetuoso como las aguas no serás el principal, ¿por cuanto qué? Subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. El carácter de Rubén, vuelvo a repetir, era impetuoso como el agua, era impetuoso, hacía las cosas sin pensar, era parecido a su tío. ¿Recuerdan a Esaú? Vendió su primogenitura por un plato allí de lentejas. Ahora Rubén cambió sus derechos espirituales por un momento también de placer, como dijimos al principio, deshonrando a su padre y cometiendo un acto que fue muy vil, que dice el apóstol Pablo que ni aún entre los paganos o entre los gentiles se ve, subiéndose allí al lecho de su padre. Y eso se cumplió. La tribu de Rubén, quiero decirles, no aportó ningún juez, ningún profeta, ningún rey, ni nadie importante, ningún héroe, ¿cierto? Salió allí de la tribu de Rubén. Y cuando la Biblia menciona a rubenitas, todos tienen el carácter inestable también de su padre. Miren, vamos a dar un ejemplo allí de algunos rubenitas. Números 16. 16 versículo 1. Ustedes recordarán que hubo unos personajes que protestaron a lo que decía Moisés en el desierto. Estuvieron allí quejándose todo el tiempo. Miren lo que pasa. Coré, Datán y Abirán, los que se quejaban y se rebelaron en contra de Moisés, estando allí en el desierto. Y Dios mandó allí del cielo fuego y los consumió. Y la tierra se los comió, lo recuerdan, ¿no? Más bien. En Números 16, versículo 1. ¿Qué dice? Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿De quiénes eran esas? ¿De quién eran Datán y Abirán? Dice allí. Los hijos de Rubén. Rebeldes eran ellos, insatisfechos, inestables como las aguas. Los rubenitas, cuando llegaron también a la tierra prometida, ¿saben una cosa? Fueron los primeros que quisieron asentarse. Pidieron el primer territorio y les dijeron y les dieron este lado del Jordán. Ellos buscaban lo más fácil, no querían pelear, no querían luchar por la tierra y expulsar a los cananeos. Pidieron siempre lo más sencillo, se dejaban influenciar por los demás. También saben otra cosa, fueron los primeros en caer en adulterio espiritual precisamente estando allí en la tierra, en la idolatría, ¿sí? Como estaban en la frontera, Dios quería de Israel que fuese un baluarte, lo hemos visto, ¿no? La Biblia dice, Dios quería de Israel que fuera luz para las naciones. Pero Rubén, que estaba allí en la frontera, el primero de los israelitas o la primera tribu de los israelitas en caer,
En vez de ser un ejemplo para los demás, se dejó influenciar por las tribus paganas y cayeron en la apostasía. La tribu de Rubén fue la primera que fue enviada al cautiverio cuando se llevaron las israelitas a cautiverio. No fueron luces como Dios quería. El tiempo no nos da, pero ustedes pueden buscar en una concordancia acerca de Rubén y van a encontrar las mismas características. Siempre tenían el mismo problema. Pero vamos a hacernos la pregunta final para finalizar. ¿Cómo pudo vencer? ¿Cómo un hombre como Rubén, con un carácter tan inestable, tan voluble como el agua que se acomoda a todo, cómo puede el nombre de Rubén estar escrito en una de las puertas perlinas que tendrá la Nueva Jerusalén? ¿Cómo pudo Rubén vencer? ¿Cómo es que estará en la Nueva Jerusalén? ¿Cómo puede ser honrado alguien que fracasó toda su vida? Miren, Rubén fue fracaso tras fracaso tras fracaso, pero la respuesta que tenemos de cómo pudo vencer está en lo que nos dice Jesús. Dice, he aquí el misterio, Pablo nos dice, he aquí el misterio de la piedad. ¿Cómo puede el ladrón en la cruz vencer a pesar de que toda su vida fue un fracaso? ¿Cómo puede ese ladrón en la cruz que también estaba allí recibir la promesa, estarás conmigo en el paraíso? La respuesta es por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Es solamente por gracia, por misericordia, ¿sí? Pero tenemos que ver una cosa, ¿en dónde se logró realmente ese cambio de carácter que necesitaba Rubén? Hay una gran crisis, miren, que afrontó el pueblo de Dios. El carácter, dijimos al principio, que se forma ¿en dónde? Todos los días, pero que se prueba en los momentos difíciles. La gran crisis que tuvo el pueblo de Dios, o una gran crisis que tuvo el pueblo de Dios, es símbolo de la crisis que nosotros tendremos que afrontar. Se llama, el pueblo de Dios tuvo una crisis en un monte, en la batalla de Megiddo, en el tiempo de una gobernante y profetisa que se llamaba, ¿alguien sabe cómo se llamaba? Débora. Débora fue una gobernante y profetisa y hubo una batalla, una crisis. Los enemigos de Israel, los que estaban alrededor de Israel, se unieron para acabar con el pueblo de Dios. Pero ¿saben? Allí pasaron cosas interesantes. Y Jueces 5, versículo 15 y 16, nos habla del cántico de Débora, de la victoria que tuvieron ellos cuando Dios les dio la victoria. Se menciona a cada una de las tribus en Jueces allí. Pero miren lo que dice con respecto a Rubén. Miren lo que dice con respecto a Rubén. Y esto quiero notar en esta noche. Jueces 5, versículo 15 y versículo 16. Dice así: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar. Se precipitó a pie en el valle, entre las familias ¿de quién? De Rubén. Hubo grandes resoluciones de corazón. Dice, ¿porque te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Hace la pregunta, pero dice, entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Parece que al principio Rubén buscó la manera más fácil para salir de esa pelea, pero cuando vio que la guerra estaba terrible y que los hijos de Dios iban a perder, entonces hubo un cambio en los corazones de los rubenitas. Esta batalla que nosotros hemos dicho es símbolo de la batalla que el pueblo de Dios va a tener que afrontar al final. El Armagedón, ese Armagedón que se va a afrontar al final. ¿Saben qué quiere decir la palabra Armagedón? La palabra Armagedón quiere decir precisamente monte Ar de Megiddo, el monte de Megiddo, la gran batalla en el tiempo del fin, en donde las naciones se juntarán contra el pueblo de Dios. Pero en ese tiempo habrá varias tribus, pero habrá una tribu en especial. ¿La tribu de quién? De Rubén, que tendrá grandes resoluciones de corazón. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Miren, Moisés también dio bendiciones a las 12 tribus. Y miren lo que dice de la tribu de Rubén, en dónde estuvo el punto de inflexión, cuando tomaron buenas resoluciones. Deuteronomio 33:6 nos dice, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Miren, Rubén tendría que haber sido destruido, pero por la sangre de Cristo Jesús, él vivió. Los que confiaban en Cristo, o los que confían hoy en día también en Cristo, pueden escuchar la misma voz que se le dijo a Rubén. Por la sangre de Cristo, él está dispuesto a perdonar al más vil pecador. Hay muchos, tal vez en esta noche, en la fila de los rubenitas.
Ponte a pensar, si tú en esta noche tienes un carácter parecido al de Rubén, un carácter inestable, un carácter impetuoso, que actúa sin pensar, que tiene buenos propósitos por dentro, pero que en un momento destruye todo porque no piensa, se apresura así como el agua a irse cuesta abajo, con un carácter que es voluble, pero la cosa es que si tienes un carácter como el de Rubén, hay esperanza para ti. Sí, solamente si haces grandes resoluciones de corazón. Si tienes el propósito de vivir por Dios y de lograr que tu nombre pueda estar en esas columnas del templo de Dios, puedes pertenecer entonces a ese grupo de Rubenitas que saldrán victoriosos. Dios está dispuesto en esta noche a darte la victoria, a darnos la victoria. ¿Y qué mejor semana para que nosotros podamos hacer resoluciones que esta semana? Esta noche, Señor, podemos decir, yo me propongo que por la gracia de Dios voy a vencer esos defectos de carácter. ¿Cuántos quieren esta noche proponerse grandes propósitos? El cielo, ¿saben una cosa? Va a estar lleno de Rubenitas, que debieran haber fracasado, ¿cierto? Pero por la gracia de Dios van a estar allí. Y por eso vuelvo a repetir lo que se le dijo a Rubén. Viva Rubén y no muera. Y no sean pocos sus varones, que sean muchos los que son como Rubén. Miren, una cosa más. El agua, dijimos al principio, va para abajo. Pero ¿saben que hay un momento cuando el agua va para arriba? Cuando el agua se une con el fuego. Cuando el agua se une con el fuego, el agua entonces se evapora. Eso quiere decir que cuando nosotros permitimos también la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora el agua entonces puede ir para el cielo. Rubén era inestable y nosotros podemos ser inestables, tal vez allí nos dejamos moldear por las situaciones, no tenemos un carácter firme, pero el Señor nos está diciendo en esta noche que podemos ser vencedores así como venció Rubén. Y venció Rubén simplemente porque tuvo resoluciones de corazón, hizo resoluciones de corazón. Y en esta noche también nosotros podemos tomar resoluciones de corazón. Podemos nosotros decir, viva Rubén y no muera. Que el Señor nos siga bendiciendo, que Él continúe en esta noche con nosotros. Miren, si ustedes han descubierto que tal vez tienen el carácter de Rubén, todavía no se apresuren. Puede que durante la semana encuentren el carácter, pero Rubén era así. Nosotros vamos a vencer solamente si miramos a Jesús. Miren, yo también voy a prometer en esta noche que quiero orar por cada uno de ustedes. Voy a orar. Y el que quiera que yo ore por cada uno de ustedes, nuestra familia va a orar también aquí nos vamos a reunir con Lore, con Isabela, y vamos a orar por ustedes. Sus peticiones, las que tengan, pónganlas en el chat. Y así nosotros vamos a orar durante esta semana por cada uno de ustedes. Pero quiero decirles, hagamos planes, hagamos resoluciones, que el resto lo hace Cristo, así como nos mostró que Rubén, a pesar de todo lo que tenía, va a vencer estando en el cielo. Dios nos bendiga. Vamos a terminar entonces con una oración. Vamos a orar allí donde está. Señor Jesús, en esta noche has hablado a nuestros corazones. Tal vez muchos de nosotros somos como Rubén, impetuosos, inestables como las aguas, Señor. No tenemos carácter firme para hacer resoluciones en momentos de nuestra vida. Pero, Señor, nuestra vida solamente necesita de ti. Necesita que tú llegues a lo más profundo de nuestro corazón, que tomes estos caracteres que son viles, que son despreciables, Señor, para que tú los transformas. Solo necesitas una cosa, como le dijiste a Rubén. Rubén hizo resolución de corazón, hizo propósitos. Nuestro propósito en esta noche, Señor, es que tú tomes nuestro corazón, que tú transformes nuestra vida. Durante mucho tiempo hemos sido esclavos del pecado porque no podemos vencerlos y creemos que no tenemos la victoria sobre el pecado, que nuestros pecados ya son así, nuestros caracteres son de una manera y así se van a quedar. Permite, Señor, que comprendamos que solamente a través de Cristo Jesús ellos pueden ser transformados. Señor, acércate a nuestros corazones. Aviva nuestros corazones con la llama del fuego del Espíritu Santo. Que Él nos haga ir para arriba y no como el agua que es inestable, Señor. Permite que entonces, una vez unidos a tu poder, nosotros podamos vencer ese pecado que nos agobia tanto. Sí, Señor, vivimos momentos difíciles en la tierra. Vivimos momentos difíciles en la historia de este mundo. Las familias que se encuentran aquí, cada uno tenemos algún problema, Señor. Tal vez
La muerte se ha llevado a nuestros seres queridos. Tal vez tenemos problemas económicos. Muchos en esta noche, Señor, con problemas de salud. Hay problemas por doquier. Pero, Señor, tú eres el bálsamo que sana cualquier herida. Lo que pasa es que a veces, como queremos hacer nuestras resoluciones por nuestros medios, entonces no nos damos cuenta que podemos vencer, Señor. Pero tú estás allí incluso cuando lloramos. Tú estás a nuestro lado. Queremos dejarte entonces en esta noche todas nuestras tristezas, nuestros dolores y también nuestras aflicciones, porque tú tendrás cuidado de nosotros. Síguenos acompañando. Permite que durante esta semana podamos tener resoluciones de corazón como tú lo has prometido en tu palabra. Gracias una vez más, Señor, y sobre todo gracias por tu Hijo, que a pesar de que hayamos llegado hasta lo más vil del pecado, Él vino a morir por nuestros pecados. Y podemos decir hoy, nosotros estamos crucificados con Cristo Jesús. Y entonces, el que mira a Jesús tiene poder para vencer. Gracias por ese Hijo que enviaste a la cruz a morir por nosotros, pero gracias porque resucitó y en sus méritos somos salvos. En ese nombre es que nosotros oramos en esta noche. Amén.